Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas. Hola. ¿Cómo va? Bueno, otra vez en la vida escuchando cuánto vale el dólar y qué va a pasar con el dólar. ¿Qué va a pasar con el dólar? Ayer se habló mucho del dólar blue, paralelo, el que se vende en las cuevas, que mueve, no sé, 2 millones de dólares, 3 millones de dólares. Y no se habló de los otros, de los dólares financieros que pueden mover 100 millones, 200 millones, que mueven muchísimo dinero, que ayer movieron muchísimo dinero y que no subieron. Es decir, subieron hasta el mediodía y después bajaron. Hay 2 dólares de esos, uno se llama MEP. Vos le decís al banco, quiero comprar tales bonos, el banco compra los bonos, después los vende y tus pesos se convierten en dólares. El otro se llama contado con liqui, que hace lo mismo, pero te deja los dólares en una cuenta que vos tengas en el exterior, si tenés cuentas en el exterior. Ambos dólares subieron hasta el mediodía, hasta que el gobierno intervino y los bajó. La diferencia fue mucha entre el máximo y el precio que quedó. De hecho, el MEP quedó abajo. El MEP ayer bajó. Es decir, ¿cuál fue el que más movimiento tuvo? El MEP. ¿Qué pasó con ese? Bajó ayer. ¿Sí? Es decir, subió hasta 270 y cerró en 244. Es decir, que bajó 26 pesos desde el pico máximo, con lo cual hay gente que compró ese precio y después perdió. ¿Cómo se para una corrida? Eso, haciéndole perder plata a la gente por ahí 2 o 3 días seguidos. Entonces, esos jugadores dicen, bueno, ya está, ya entendí, ya perdí suficiente, y se van. Para eso hay que tener espaldas, ¿no? Hay que tener dólares. Pero la verdad es que los principales dólares ayer terminaron o empatados, como el contado con liqui, o bajando como el MEP. Y no vi que fuera título de los medios, sino que el título fue el dólar negro, que sinceramente, vos podés decir chiquito o grande. Si solamente hubiera ese, tenés que decir, no importa si chiquito o grande, el que hay afuera del MUL, del dólar único, es ese. Pero no hay uno solo ahora. Hay otros que son mucho más grandes, mucho más representativos, que es donde se dieron las batallas de ayer, y esas batallas las ganó el gobierno. Me parece que no supo contarlo bien a la noche, que la batalla de ayer la ganó. Y razones, bueno, uno no puede decir que está todo bien y vinieron unos malos y rompieron todo, porque todos sabemos que no es así, ¿no? El gobierno tiene problemas políticos, económicos y financieros. Dicho esto, la verdad es que hace 10 días la noticia era que la inflación mayorista había bajado al 5%, había bajado fuerte, y que el Fondo Monetario Internacional se aprestaba a adelantarle desembolsos a la Argentina de ese préstamo que pidió Mauricio Macri y que estaba la posibilidad cierta, yo estoy seguro de que va a suceder además, de que el Fondo Monetario Internacional adelante bastante dinero. El máximo que podría adelantar son 12.600 millones de dólares. Bueno, ese escenario no le gusta mucho a quienes están del otro lado del gobierno. Una inflación bajando y 12.600 millones de dólares asegurando que no va a haber corrida, es decir, que el peronismo va a llegar entero a la elección en un momento en que la elección está en tercios. Todas las encuestas que vos ves tienen una diferencia muy chica entre el primero y el tercero, 4 puntos, 5 puntos. En la mayoría, el Frente de Todos está segundo. Es decir, uno piensa, un gobierno que tiene esta inflación debería perder las elecciones. Luego, cuando mira las encuestas, todavía no las perdió. Entonces, lo que pasaba la semana pasada era que el Frente de Todos se paraba un poquito más sólido para esa situación. ¿Qué pasó a partir de ahí? Bueno, empiezan los rumores de que el sector agropecuario no va a liquidar, hasta que directamente la Nación saca una nota, a partir de mañana la liquidación va a ser 0. La Nación es el campo, son ellos, qué sé yo, son los que hacen la sociedad rural con Clarín, ellos son el que, si lo dicen ellos, vos lo tomás como que va a ocurrir. Después sale una consultora, McCapital, a decir, va a haber una evaluación del 50%. Y después van algunos economistas de Juntos por el Cambio al fondo y dicen, no le den los dólares al gobierno. Y ayer hay una corrida. Una corrida que es que algunos jugadores importantes del mercado salen a comprar fuerte. Entonces, ¿hubo un juego de pinzas contra el gobierno? Lo hubo.
¿Tiene el gobierno una fragilidad como para que estas cosas le entren? Porque tampoco me decir, no, la verdad que el tipo estaba parado ahí, qué sé yo, bien, sólido, y vinieron y... No, hay una fragilidad. Las dos cosas son ciertas. Las dos cosas son ciertas. La verdad es que, como la sequía es sequía, como ninguna medida que tome masa va a hacer llover, ni va a hacer que la soja que no está aparezca, ni que la que está en mal estado, porque también pasa eso, hay soja de baja calidad, mejore su calidad, no hay medidas que van a... Entonces, la verdad es que lo único que te puede sacar de esta situación es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, para hacer estos desembolsos, suele tardar al menos 30 días. Un tiempo que en Argentina, vieron ayer cómo lo vivimos, ayer lo vivimos minuto a minuto. Sí. Nosotros estábamos al aire, decíamos el dólar tanto, ¿sí? Es mucho tiempo. Por eso ayer dio un comunicado. Para decir, bueno, ¿qué hacemos desde hoy hasta que demos la guita? Eso, hacerle saber a los argentinos que la guita va a llegar. Yo creo que tiene que tener un comunicado un poquito más contundente que el de ayer. Ayer tuvo, se dijo que Massa pidió permiso para vender dólares. La verdad que no es que no pidió permiso porque es él. No pidió permiso porque no es la forma en que se avisa. Se comunica, porque si vos pedís permiso, el tipo tarda un mes en analizarlo. Entonces no hay forma de en una corrida pedirle permiso. Vos le avisás, después ellos te dirán, bueno, mirá, tarjeta amarilla, qué sé yo. En los términos de rehén en los que hemos quedado con el Fondo Monetario Internacional. Lo que hizo fue avisarle, cumplir con la formalidad de avisarle. Ahora, la verdad que depende de eso. Y uno decir, la plata, a ver, cuando vos preguntás, ¿el Fondo Monetario Internacional lo va a hacer esos desembolsos? ¿Está dispuesto a hacerlo? Te dicen sí. O en una vez o en dos veces, pero sí. La segunda pregunta inteligente es, ¿y qué piden a cambio? Claro. ¿Y qué piden a cambio? Bueno, yo creo que hasta mi tía Carlota se da cuenta que no los vendas tan baratos. Bien. Es decir, que devalúes. Y ahí hay una discusión que tenemos todo el tiempo, que es qué significa devaluar en la Argentina. Todas las cosas hay que sacarles el devaluazo, tarifazo y todas esas cosas que son políticas, ¿no? Es decir, bueno, a ver, sentémonos y analicemos cuál es el impacto. Porque devaluar ya estamos devaluando, no sé si lo habrán notado. O sea, el dólar sube, el oficial sube 7% mensual. El soja vale 300, ¿no? ¿Cuánto hace que vale 300? Desde el año pasado. Soja 1, soja 2, soja 3. Después agregamos economías regionales, que son muchísimos productos, que eso va a ayudar en el mercado porque se empieza a liquidar hoy a 300 pesos. Y ayer agregamos nada menos que el girasol. El producto envasado que más se vende en la Argentina es el aceite. El aceite que usamos los argentinos fundamentalmente es o el de girasol puro o el de mezcla de girasol y soja. Ambos están devaluados. ¿Sí? Ambos se pagan a 300 pesos, 50% más, 40% más. Lo que quiero decir es que en parte ya devaluamos. Si Argentina fuera una economía normal donde los precios surgen de los costos, yo te haría los costos y diría, mira, la verdad es que la mayoría de los precios ya están. Porque a eso tenés que sumarle, que el gobierno hace rato que le viene diciendo a muchos importadores, no tengo dólares, anda al MEP, no tengo dólares, anda, usa yuanes, no tengo dólares. Es decir, los productos que se importan a 200 pesos son pocos. Son pocos. Entre paréntesis, debo decir que recuerden que el acuerdo de precios justos era que el gobierno le aseguraba las importaciones y ellos aseguraban el 4%. El gobierno dejó de asegurar las importaciones. Tomémoslo en cuenta. Ahora, quiero decir, si vos haces las cuentas de costos, la devaluación no debería tener un impacto muy fuerte porque la mayoría de los productos ya fueron devaluados. El problema es que la cabeza de los argentinos no funciona así. Dice, ¿cuántos dólares gané? ¿Cuántos dólares ahorré? El jefe de producto de aceite de Molinos Río de la Plata tiene dos metas en su vida para que le den ese bono que le dan de fin de año. Una, mantener la participación en el mercado. Dos, dar, no sé el número exacto, tantos millones de dólares de ganancia anual. Así que él tiene que conseguir dólares. El gerente de una sucursal de Carrefour, ¿cuál es su meta? Tantos euros franceses por año. ¿Sí? Si gana más, le dan un bono, si gana menos, lo echan. Funciona así. Es
Entonces vos decís, si hay una devaluación, que es factible que ocurra, que se evalúe el dólar oficial para que el fondo le dé los fondos, ¿no? ¿Baja la inflación? Sí. Ahora, Argentina ha tenido muchas veces inflación. Según cómo es la política de ingresos, eso genera una pérdida muy fuerte o menor, o como en el caso de Cristina, que tenía inflación y la gente ganaba cada vez más, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Con inflación se vive mal. Sin dólares no se vive. Entonces uno empieza a imaginar cuál va a ser la respuesta del gobierno argentino. Sin dólares es jaque mate, no sé cómo se dice, game over, qué sé yo. Se acabaron los dólares. Listo. Shut down. ¿No? Se terminó. Sí. Así que en materia económica es eso. A mí me da la impresión, muchos deben estar preguntando, Roberto, decís qué va a pasar con el dólar hoy. Si yo, a ver, ¿qué haría yo? No vamos a decir qué haría yo hoy. A esta hora. Si tengo pesos y un plazo fijo UVA. Está atado a la inflación. ¿Sí? En el próximo año la inflación va a ser muy alta. Va a ser alta esta. Si llega a ganar la derecha va a ser más alta porque van a devaluar a 500 pesos. Sí. No hay forma de que no sea alta. Es decir, un plazo fijo UVA no el tradicional te va a dar en los próximos 12 meses 120%, 130%, no sé. Bueno, el dólar no va a subir 120, 130%, más que el año que viene va a haber un superávit comercial enorme. ¿No? Vos decís, bueno, pero puede hacer un pico. Sí, siempre puede hacer un pico el dólar. En el 2020 el dólar llegó a 200 pesos, no sé si se acuerdan. 200 pesos de ese momento son 700 de hoy. Pero era un dólar de pánico. 500 pesos es un dólar de pánico. ¿Qué quiere decir dólar de pánico? Y no... Si vos me decías a mí a 500 pesos, ¿qué haces? ¿Comprás o vendés? Vendo. Vendo y hago un... No sé, yo cuando el dólar, después de la convertibilidad, se fue de 1 a 4, ¿se acuerdan? Sí. Vendí y hice un plazo fijo. 2 días después del corralito hice un plazo fijo. El gerente del banco salió, llamó al gerente y decía, acá hay un señor, no sabemos si es de este planeta, que quiere hacer... Y yo decía, pero señor, si ya hizo un corralito, ya está, que no va a ser otro mañana. Quiero decir, yo no compraría dólares a ese precio. A mí me da la impresión que lo más lógico sería que los dólares financieros hagan bajar el dólar blue. Bueno, podés tener el dólar MEP a 4.40 y el otro a 500. Porque el que manda es el MEP. Si el MEP mueve 100 millones de dólares y el otro mueve 2 millones de dólares, eso es lo más lógico. Ahora, ellos son un perro de presa. Te agarraron el tobillo y vos le estás pegando, el perro no te suelta. Uno supone que en los próximos días van a seguir. También debo decir que hay empresarios que fueron manos amigas ayer, que salieron a ayudar. ¿Por qué? Porque el descalabro juega a favor de Milei, no a favor de Larreta, que es el amigo de los empresarios, a favor de Milei. Entonces, ayer aparecieron manos amigas a decir, pará, que si estos muchachos tienen una hiper, no ganan a Larreta, gana Milei. Algunos. Quiero decir que hoy se da todo por knockout. Me parece que no es knockout. Y después está la parte de tu editorial, ¿no? Decir, bueno, lo que dijo Catopode. Bueno, hay que poner. ¿Qué sé yo? Tiene que aparecer el poder político. Ahí. ¿No? Y para mí hoy los votos tiene todo Cristina. Así que me parece que es importante lo que diga ella mañana. Yo creo que va a tener un apoyo hacia el ministro de Economía, ¿no? De hecho, hay invitados del Frente Renovador que hay que buscarlos, ¿eh? No es que son... ahí está, ahí viene la barra del Frente Renovador, ya es una manifestación. Tenés que ir a buscar a la familia Galmarini. Los invitaron a todos. A Moria, Casante. A Moria. Bueno, seguro que va a estar. Claro, ¿No? sí. Y está muy bien si lo hace. No importa que después no sea el candidato. Me pareció inteligentísimo Chivo Rossi ayer. Chivo Rossi, que quiere ser candidato, salió con el ministro. Eso es. Así se juega. Claro. Así se juega. ¿Entendés? Si, bueno, en este momento no le tires piedra. Así que me parece que lo que ocurra en materia política también va a ser importante. Estaba pensando en la vuelta de la vida. En ese teatro, Cristina Fernández de Kirchner hizo muchas cosas. Entre ellas, ayer recordamos, lanzó la ley de medios. ¿Quién estaba ahí? ¿Quién era el jefe de gabinete? Massa, ¿no? Sergio Massa. Que quizás sea la
la figura tácita, omnipresente que esté allí en el discurso. Y en la misma línea, en ese mismo teatro, Néstor Kirchner anunció que iba a ser candidato a diputado en una lista que completaban Daniel Scioli y Sergio Massa. Mirá vos. En 2009, las famosas testimoniales. Las vueltas que tiene la vida. Ahora, yo digo esto de Cato, que yo digo, muchos de los problemas que tiene Argentina necesitan poder político para resolverlos. El poder político no es que se compra en algún lugar, no es que vas a la estación de servicio y decís, cargame tanto poder político. Vos lo tenés que construir, lo tenés que generar. Y Argentina va a necesitar de acuerdos profundos para, por ejemplo, salir de la economía bimonetaria. Por ejemplo, digo que siempre lo que... Ahora, primero, si no puedes pedir eso si primero no ordenás tu casa, ¿no? Digo, si no ordenás el frente de todos primero, no le puedes pedir a los otros factores de poder, che, alíñense con nosotros, porque siempre van a estar viendo una fracción, no van a ver al conjunto. Entonces me parece interesante lo que dijo Cato. ¿Viste cuando alguien dice, che, es una obviedad? Y sí, pero alguien lo tiene que decir. Claro. Porque si no te lo dice Clarín, te lo dice La Nación y te dicen otras cosas. Entonces, bueno, alguien tiene que decir lo que dijo. A mí me pareció siempre muy sensato. Sí, muy sensato. Y yo estoy de acuerdo con vos, que el desafío a Cristina es medio de sentido, porque vos, viste, yo me quiero pelear con Mike Tyson. Mike Tyson dice, vos sos un boludo. Ahora bien, Mike Tyson tiene que liderar. Sí, claro. Tiene que liderar. No puede hablar de las nubes de Úbeda mañana. Tiene que liderar. Yo pensaba el tema Massa, lo lejos que quedó. Este mes iba a ser el del 3, algo. ¿Te acordás? La primera semana dio 3. La primera semana. ¿Qué memoria tenés vos también, ¿no? ¿Qué memoria? Hay que soltar, Sibeiro. Sí, largá. Estamos, bueno, por lo que estás diciendo, la inflación no va a bajar. Y desde ayer empezó a mostrarse en otro rol, ¿no? Bueno, ahora soy el que está enfrentando la corrida, soy el que va a mostrar templanza, y esta cuestión de el acuerdo con el fondo a mí no me ata. O sea, si tengo que salir del acuerdo con el fondo para mostrar, ¿no?, que voy a jugar en el mercado y que no me van a boludear, fue el término francés que utilizó Cecilia Moró. Acá estoy, ¿no? Me parece que ese es el rol que ahora adoptó, ya no es el 3, y pico de inflación, sino Yo soy el tipo que le pone freno a esta corrida. Bueno, de hecho pasó desapercibido en Si el lo medio. llega a lograr, sabe cómo te lo va a vender, ¿no? Obvio. Sí. Otra que fuerza bruta. Pasó desapercibido en medio de todo el quilombo, pero ayer se terminó el acuerdo de Guzmán con el fondo. Dejó de existir, ya está, no está. Venía en una larga agonía porque cada vez estaban más difíciles las metas y vos una meta podés reprogramarla o cambiarla, 2 metas podés dibujarla un poco, cuando no cumplís ninguna tenés que sentarte a renegociar todo. Pero además con el acto de intervenir en el mercado secundario, de intervenir en el mercado de bonos para bajar los dólares paralelos, que era una de las condiciones de lo que no se podía hacer, el acuerdo quedó oficialmente caído. Era lo que venía pidiendo Cristina. Habla mucho del fondo eso, ¿no? No, bueno, más vale que no. Que se rompió el acuerdo y el fondo salió a decir, Sí. está todo bien, vamos para... Sí. Digamos, eso habla de que ellos tampoco pueden dejar caer a la Argentina muy gratuitamente. Es Pero que también quiero decir que echar la culpa de lo que pasa hoy al fondo, si nosotros no estamos cumpliendo ninguna de las cosas que pide el fondo. Eso quiero decir, ¿entendés? Es decir, si las estuviéramos cumpliendo y va todo mal, nos dice, ¿ves que haciendo lo que dicen estos hijos de puta nos va mal? La verdad que no hacemos nada de lo que nos dice el fondo. Ayer se terminó, ya está, listo, ahora estamos totalmente fuera del acuerdo con el fondo. 2 fuentes de, viste como dice, el señor que le sirve el café a Cristina y el señor que habla todo el día con Cristina y qué sé yo. Yo les pregunté, che, esto de que Kicillof fue a ver a Scioli, ¿quiere decir que Scioli ahora es el plan B? ¿Qué me dijeron los dos? A ver. No. Que tampoco es el A, ¿no? ¿Y qué tan firme es ese no? No. No, me dijo, no te olvides de Guado. Claro. Ah, Y ahora a las 9:30 voy a hablar con Capitanillo, que está Sí. con todo. ¿Quiere jugar? ¿Quiere jugar? ¿Quiere jugar? No puede ser que la rebeldía
la exprese Milei, la rebeldía es a favor de los trabajadores y qué sé yo, está con todo, y el hombre tiene credenciales. Cristina lo aprecia mucho. Cristina lo aprecia mucho. A ver, lo único que sé de lo que piensa Cristina, incluso un poco diferente, está bueno que haya varios. Lo que pasa es que en complemento todos te hacen te podrían hacer una Cristina. Ajá. Es un complemento, porque lo que estás buscando hoy es algo que cuando lo veamos, lo escuchemos y lo votemos, sea ella, ¿no? Ahí es no el reemplazo, en cuanto a que es irreemplazable, obviamente, pero sí opera de esa manera, ¿no? Sí. Hay una cuestión ahí de, cuando pensamos en algo, pensamos en nuestro voto, vamos a suponer que está nombrada y representada ella, aunque haya otra cara y otro nombre, en caso de que efectivamente decida no presentarse, de mínima a la presidencia, veremos para otras cuestiones. A mí ahí me hacía también como un ruido más la cuestión de Alberto Fernández yéndose, ¿no? Porque digo, Alberto no se va a ir en helicóptero, al menos no es la decisión de si se prende el fuego todo, yo me voy, porque ha tenido situaciones previas como para hacerlo y no lo hizo. Con lo cual, también me parece que este corrimiento acá es decir, bueno, hago un paso al costado, no voy a ir a una paso, no voy a empujar mi candidatura, no descarta una buena salida de su gestión, ¿no? Y me parece que lo que suceda con el fondo, más allá de las distintas formas de ver cómo tiene que ser manejado, también hace a cómo termina este gobierno. Y algo preocupante, que hoy leíamos, preocupante en cuanto a, vos recién decías, Roberto, cómo tenemos incorporados socialmente ciertos conceptos como por ejemplo la devaluación, ¿no? O esto de pensar que aunque no tengamos los dólares, igual, sin embargo, esta idea de se cae todo porque sube. Hoy leíamos en El Cronista, ¿no? La parte de alguna parte editorial que decía, ante la crisis, como que el voto estaba postergado, ¿no? Como que Sí. hay que resolver la crisis, pues vemos que Primero votamos, la crisis ¿no? y después el voto. Me parece que el gran problema que termina sucediendo con todo esto es que este tironeo es la campaña electoral de muchos, ¿no? Claro. Y entonces creo que el problema no es solamente, desde ya es primero llenar la heladera, pero después es cómo representa las distintas opciones electorales lo que está pasando en estos días en materia de economía. Es que es la peor manera de hacer campaña electoral, porque van 3 economistas del PRO Claro. al fondo a decir no le presten plata a la Argentina. Esa es una forma de hacer campaña electoral, desgraciadísima, porque eso impacta sobre el conjunto de los que a Argentina no importa cómo voten. Y los mismos que la contrajeron a la Sí, deuda. bueno, es que hay una cosa así bastante... yo siempre me acuerdo, viste, algún dato de la historia que a veces me permite entender algo. Esto viene desde el fondo de la historia. Si vos vas a la batalla de la Vuelta Obligado, arriba de la flota anglo-francesa venían argentinos. Claro. Y era la guerra por los ríos interiores, la guerra por el Paraná, no por la hidrovía, digamos, no era la guerra por el Paraná. Entonces, desde el fondo de la historia vos tenés tipos que están dispuestos a hacer miércoles el país con tal de favorecer sus intereses. Bueno, los ingleses después de perder se quedaron acá, ¿no? Es que se fueron. Sí, se sí, quedaron claro, varios y se tomaron quedaron el té bastante. con Mariquita Sánchez de Tonce. Sí. O sea, la otra No vez, sé. en la década infame, había directores británicos en el Banco Central de la República Argentina. Claro. En la década infame. Sí. Por eso es infame, ¿no? Porque a veces dicen, ¿por qué le dicen así? Sí. Bueno, la Entre otras cosas, la relación ¿no? con los ingleses era aún más impúdica Sí, que con los norteamericanos. Totalmente. Lo tenemos a Ari Lijalad, que lo quiero sumar por algo que está ocurriendo que a mí me parece que tiene tremenda importancia en este momento. Hola Ari, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Ari? Bien, muy bien. Che, está pasando algo en el tema del juicio político que parece que no tiene que ver, pero sí tiene que ver, que es que está sirviendo el juicio político porque se empiezan a pelear entre ellos, se empiezan a denunciar de cosas muy graves y estamos hablando de la cúspide del Poder Judicial, de la Corte Suprema de Justicia. A ver, para ponerlo, darle la importancia que tiene, de la que podría decir si Cristina realmente está proscripto o no. De eso estamos hablando, de la última instancia. Contame un poquito qué es lo que pasó, Ari. Bueno, primero resaltar esto que vos decías, que había una crítica a que se estaba haciendo el juicio político con una estrategia equivocada, que era enjuiciar a los 4 cortesanos a la vez, porque eso iba a hacer que se abroquelen y se defiendan entre ellos en términos corporativos. Bueno, lo que está pasando es que no, es que se ve que la estrategia fue buena,
porque cuando se empezó a investigar lo que sucedió con la obra social del Poder Judicial, empezaron ahí sí a tirarse entre los miembros de la Corte Suprema con carpetazos uno a otro. Ayer hubo una declaración muy importante y está muy bien detallada en la nota de Franco Misragi en el Destape, que es la de un personaje poco conocido que se llama Héctor Marchi. Para los que cubrimos temas judiciales sí lo conocemos porque es hace muchísimos años el administrador general de la Corte Suprema, o sea, el que maneja la guita de la Corte Suprema. Y lo que declaró Héctor Marchi es que los miembros de la Corte Suprema están prácticamente encubriendo los desfalcos económicos dentro de la obra social de los judiciales. Y apuntó directamente a uno de los integrantes de la Corte Suprema, que es Juan Carlos Maqueda, que fue designado por la Corte a cargo de supervisar el funcionamiento de esa obra social, algo que nosotros publicamos, el propio Maqueda reconoció. Maqueda les mandó un mail a los miembros de la Corte Suprema el año pasado diciéndoles que renunciaba a ese cargo, pero con un dato muy interesante, y es que renunciaba a ese cargo al cual no había sido designado bajo ningún documento oficial. Lo cual muestra también cómo se maneja la Corte Suprema, o sea, le dieron la administración de una obra social enorme a alguien sin designarlo formalmente. Y lo que dijo ayer Marchi, y está, insisto, bien detallado en la nota de Franco, es que, por ejemplo, la obra social perdió solamente en 7 meses 3.000 millones de pesos. Una pérdida de 3.000 millones de pesos. Lo otro que dijo Marchi es que él denunció toda esta situación y fue desplazado de su cargo. Esto es importante, y de hecho nosotros también lo publicamos, porque Lorenzetti votó en disidencia de desplazar de su cargo a Héctor Marchi después de que informó esto, y básicamente les dijo a los otros 3 integrantes de la Corte, a Rosati, a Maqueda y a Rosenkrantz, que son unos corruptos, porque están encubriendo un informe que muestra todo este tipo de irregularidades. Y la otra cuestión importante que denunció Marchi ayer es que está sufriendo aprietes, amenazas y seguimientos por parte de Silvio Robles. Ustedes se acordarán que hablamos mucho de Silvio Robles porque es la mano derecha y el que maneja el despacho del presidente de la Corte, Horacio Rosati. Entonces, bueno, en medio de toda esta corrida bancaria que ustedes hablaban ayer, que obviamente se lleva la atención, lo que vemos es que está quedando al desnudo la interna de la Corte, y que, como vos decías, no solo es la última instancia en torno a las causas de Cristina, es la última instancia en torno de cualquier discusión que se judicialice en materia económica. O sea, estos jueces son los que van a definir cuestiones, por ejemplo, como mencionaba recién, como si hay un corralito, si hay alguna cuestión vinculada al dólar, a los fondos del ANSES. O sea, finalmente es la última instancia de decisión en materias de alto impacto económico también. Uh-huh. Empezaron las denuncias contra Massa, no sé si habrán visto que le caen, todos los días le aparece una denuncia, sé que ya no lo consideran amigo. Le quería dar más importancia al personaje, a Robles, porque Robles es el primero de los chats con D'Alessandro, es el que le dice cómo tiene que actuar para que la Corte falle a favor de Larreta en la discusión de la coparticipación. Es decir, y Robles es Rosati, para ellos, que son los que trabajan en judiciales habitualmente, Robles es Rosati. Cuando hablas de Robles, hablas de Rosati. Sí, 100%. O sea, Silvio Robles es el que está a cargo del despacho de Rosati. Es un personaje particular porque no es abogado, ¿sí? Es alguien que se dedica a la comunicación, pero ha tomado un poder muy fuerte dentro del despacho de Rosati y efectivamente no solo le administra el despacho, sino que incluso interviene en causas judiciales. Y aparecía justamente en los chats que se filtraron presuntamente del celular de Marcelo D'Alessandro, coordinando entre el ministro de Justicia porteño y la Corte Suprema qué hacer en la causa por la coparticipación de los fondos. Y acá el administrador de la Corte, Héctor Marchi, lo denuncia, le dice que lo está amenazando, que lo va a mandar a Siberia. Siberia es, básicamente lo va a mandar a una cueva si sigue denunciando irregularidades en la obra social del Poder Judicial. Ahí, Ari, 2 cosas también para sumar. ¿Cómo estás? Por un lado, que cada vez más supremos dicen que tienen duplicaciones de celulares y demás, ¿no? Como
se puede suponer cubriéndose de posibles nuevas filtraciones. Y por otro lado, que la persona acusada en Misiones de estos también de estas filtraciones pidió ser testigo protegido, declarar en realidad como arrepentido. Con lo cual, eventualmente podría salir más información de lo que hasta ahora se conoce de este intercambio en el que estaba, como vos decías recién, Robles, que también está involucrado en el juicio político. Sí, en esa causa, primero es algo bastante extraño porque este chico que se llama Elías Núñez Piñeiro, que ha confesado que él lo que hizo fue duplicar los celulares de un grupo de personas que le pidieron, que le pagaron 10.000, 15.000 pesos por cada una de esas duplicaciones y que después entregó eso a otra persona que es la que efectivamente intrusó los celulares y hizo el espionaje. Desde Clarín, La Nación, etcétera, están intentando mezclar las cosas, porque no es lo mismo meterse en un chat que alguien que sacó un número de teléfono a nombre de otra persona, digamos. No se puede espiar a Rosati sacando un número de celular a nombre de Rosati. Se puede molestarlo, se puede hacerle una operación, hace que le llegue una deuda de la empresa, pero eso no es espionaje porque no hay forma de espiarlo porque es un nuevo teléfono. Lo mismo, entiendo que han denunciado Rosenkrantz y Lorenzetti también, de que alguien anda sacando líneas a nombre de ellos. Lo que hay que ver efectivamente, a mi entender, en el caso de los celulares de los jueces es qué hicieron esos jueces después, porque según declaró este chico, la persona que lo contrató para buscar infidelidades o cosas con las cuales pudiera presionar a esos jueces. Bueno, todos esos jueces fallaron en contra de Cristina, así que si efectivamente alguien lo contrató y buscó infidelidades con la cual presionarlos, el resultado final de esa presión no fue una absolución de Cristina, fue una condena de Cristina. A mí eso me da mucho más indicios de que la persona que hizo toda esta operación quería ir contra Cristina y utilizó la presión a los jueces para eso, que sea una operación del kirchnerismo para presionar a los jueces para que absuelvan a Cristina, digamos. No hubiera tenido mucho éxito en ese sentido. Así que bueno, esa causa habrá que ver hasta dónde va, pero está manejada por la justicia porteña. No es una causa que esté en el Bueno, Fuero es Federal. una tranquilidad. Ahora me das un dato que me deja mucho más tranquilo, ¿no? Bueno, Es muy bueno el dato que aportás, porque yo vengo siguiendo la posición del Grupo Clarín al respecto, entonces lo siguen a este muchacho diciendo, bueno, ahora en cualquier momento va a decir que atrás de esto está el kirchnerismo, porque espiaron a todos los jueces que tienen relación con Cristina. Y lo que está diciendo Ari, sí, los espiaron, pero los tipos terminaron fallando en contra. Entonces, si tuvieron alguna influencia sobre ellos, fue en contra, no a favor de Cristina. Claro, a ella no la beneficia en nada el contenido de... Y aparentemente por los fallos que tuvieron, no. Claro. Sí, sí. Y no se caracteriza el fuero por tener actos de heroísmo, digamos, ¿no? De autoinmolatorio, más bien lo contrario. Claro, Digamos, timoratos, claro. Yo voy a fallar a presionables. pesar de que me espiaron y se enteraron de mi amante y el auto importado. Esa es para la tribuna. Claro. Bueno, Ari, muchas gracias por el madrugón. No, gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo. Guarda con esto. Yo soy de los que pensaba que, a los 4 juntos, qué sé yo, no será un error. Y tiene razón Ari lo que está diciendo. Porque las cortes no caen de un día para el otro, pero se van desgastando hasta que caen. Sí. ¿No? Y esto está generando un desgaste que hay que hacerse el boludo para no enterarse de esto, ¿no? Sí, lo que estábamos hablando hace un ratito en el programa. Si no hubiera estado la Comisión de Juicio Político investigando, todo esto hubiera quedado tapado, no nos hubiéramos enterado de nada. Absolutamente. Y ahora está el tipo diciendo que hubo una tremenda irregularidad, hay un montón de millones de pesos ahí que no se sabe qué es lo que pasó y hay una interna entre los propios jueces de la Corte, es un escándalo. Pero ¿no? lo que publica Ari todo el tiempo, Ari publica cada fallo de Rosenkrantz a ver si fue cliente o no. Son todos clientes. Sí. Y está lleno de fallos a favor de Clarín. ¡Ahora! Es una corte privatizada. Era el abogado de Clarín. Y el tipo está fallando a favor de Clarín. Este tribunal oscurantista es también reflejo de una época, ¿no? El endeudamiento es uno de los legados macristas. El otro es esta corte de porquería que tenemos. Cualquiera de las soluciones que necesita la Argentina necesita otra corte. Claro. A ver, Roosevelt cuando sale del patrón oro y saca a Estados Unidos, no a Argentina, del New Deal, ¿no? De lo que fue la crisis del 29, necesita una corte que lo acompañe. Por lo menos durante un tiempo lo acompañó. Néstor necesita una corte que lo acompañara también para salir de lo que fue la mayoría automática de los 90.
cada vez que un país decide dar un salto en calidad para la calidad de vida de su población, mejorar, etcétera, necesita una corte que acompañe sus procesos de cambio. Esto es cualquier cosa. Esto es garantizar los negocios a Clarín, esto es garantizar los negocios de la Argentina corporativa. Yo no sé cómo se dejan manejar por un señor que tiene un operador todoterreno que presiona incluso al que era nada más y nada menos que el administrador de la Corte. Dice, me amenazan, me quieren mandar a Siberia, me presionan. Es el presidente de la Corte de un país, la Corte Suprema de un país. Sí, pero Es una vergüenza. además digo, si tanto supieron que hubo negociaciones entre los dos poderes del Estado en su momento, para el 2x1, el Ejecutivo y el Judicial, y que eventualmente también entre una parte de la Corte y lo que tuvo que ver con el fallo por la coparticipación, efectivamente de ahí para abajo tenés viciado todo el Poder Judicial. Tenés viciada la casación, tenés viciadas los tribunales federales, tenés viciadas las fiscalías. Digo, cambiar la cabeza de la Corte lo que te hace justamente la reforma del Poder Judicial que no se pudo hacer con ese nombre. Ujú. Bueno, hablaba recién de que esto está manejado, por ejemplo, del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Es una justicia feudal. El Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad Cava, es una justicia feudal también. Bueno, Cava es feudal. Cava es un feudo también. No se le dice feudo porque de ellos. Claro, ellos, ¿No? los que dicen cómo son las cosas tienen Ellos- un feudo, pero no lo dicen. así. Exactamente. Sí, ¿no? sí. Yo el otro día se lo dije a alguien de Juntos por el Cambio. Me dice, no, bueno, pero no es siempre la misma persona como en Trump. Claro, a ver a alguien que sea la misma persona. Pose, ¿lo conoces a Pose? Le digo, Está bien. Pose. Sí, sí. O sea, si querés, pero igual no hace falta, porque se le llama feudo a San Luis y no es siempre la misma persona. Tipo, van cambiando. ¿No? Entonces, si son ellos, no es feudo. La semana pasada, no, Ahora, la los tipos anterior, manejan todo, manejan el Poder Judicial, manejan el Poder Legislativo, manejan todo. Todo. Son los dueños de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Hacen edificios, construyen, También. Grúa. los venden, tienen la inmobiliaria. Sí, sí. Pero ahí no hay allanamientos en esa inmobiliaria. No. No, y fíjate además que Rodríguez Larreta viene gobernando la ciudad hace 16 años, 8 como el que Jefe de hacía gabinete de jefe de Reposera gabinete y de 8 Macri, sí. y 8. Y es una ciudad que con todos los recursos que tiene sigue teniendo una diferencia de casi 10 años en la expectativa de vida, depende en qué barrio naciste. Que es una ciudad que a pesar de todos los recursos que tiene sigue dejando a decenas de miles de chicos sin vacante en la escuela pública todos los años. Que es una ciudad que a pesar de todos los recursos que tiene, que de ser muy fácil de abarcar, porque podés llegar de una punta a la otra en ¿cuánto? 1 hora y media, si hay mucho tránsito. Tenés 20 veces más posibilidades de que te maten de manera violenta si vivís en un barrio que en otro. ¿Sí? La cantidad de muertes cada 100.000 habitantes de Barracas, Parque Patricios, La Boca es más alta que en Moreno o en General Rodríguez. La cantidad de muertes cada 100.000 habitantes en Villa Devoto, Villa del Parque o Recoleta debe ser más baja que en el Vaticano. Entonces... Pero para enterarte de eso, tenés que escuchar el Destape. Es el Porque único si no, no lugar. te enterás ni en pedo. Es el único lugar, ¿eh? Si no, no te enterás ni en pedo. Como todo feudo maneja los diarios también. Reconozcamos que el tema de los medios lo maneja bien. Eso sí. En Son términos eficientes. sí, en términos de Bueno, lo imagen, puso en total. presupuesto, digo, la parte de pauta para su campaña, Es que además de la coparticipación, está en el presupuesto de la Pauta, ciudad. en radio de Quitilipi Chaco te dicen, usted, señor de Quitilipi, ¿vio qué linda que está la vereda? Y el de Quitilipi sale a la vereda y dice, pero yo no tengo vereda. Ah, no, hablan de Cava. Dice, Claro, ¿por no qué es- hablará de Cava este muchacho que tiene una radio de acá del barrio, qué sé yo? No sé, viejo, ese. ¿Viste? Por ahí Tiene una policía brava también, ¿no? Que es algo típico de los feudos. tiene una también, policía. ¿no? Claro, no, y Brava. no podés tener un feudo sin policía brava. Claro. Un país unido por la radio.